aminotransferasa, que usualmente está en mayor cantidad en el citosol y es más específica para problemas hepáticos. Su valor normal oscila entre 5 a 55 unidades por litro. Y bueno, en el caso clínico se observó que la TGP en el paciente estaba muy elevado, estaba en 185 unidades por litro. Decir que la alaninoaminotransferasa transfiere el grupo de la alanina al alfa-cetoglutarato, convirtiendo a esta alanina en piruvato y a su vez y al alfa-cetoglutarato en glutamato. Hay que tener en cuenta, como mencioné en un inicio, que estos más que nada van a transferir el grupo amino a otros metabolitos. Bueno, y también tenemos otra transaminasa que es la aspartato aminotransferasa, y esta más que nada va a transferir el grupo amino, pero del glutamato al oxalacetato, convirtiendo así a este glutamato al alfa-cetoglutarato y el oxalacetato en aspartato. Quiero recordar que esta aspartato aminotransferasa está en mayor cantidad en las mitocondrias y su valor normal oscila entre 5 a 40 unidades por litro. En el caso clínico también esta TGO está elevada, ya que estaba en 50 unidades por litro. Recordar que un aumento de transaminasas se puede relacionar a problemas hepáticos, ya que las transaminasas se encuentran en mayor concentración en el hígado, pero también pueden estar en el cerebro, en el riñón, músculo cardíaco y músculo esquelético. Tener en cuenta que si tenemos transaminasas menor a 300 unidades por litro, vamos a decir que hay una hepatitis crónica, una cirrosis hepática. Si tenemos transaminasas elevadas ya a un grado de 800 unidades por litro, vamos a hablar de una hepatitis viral o una isquemia más que nada. Bueno, acá las causas más frecuentes de elevación de transaminasas, las comunes, como dije, problemas hepáticos. Hay causas hepáticas poco frecuentes también, como la enfermedad de Wilson, por ejemplo, o hepatitis autoinmune. Y bueno, la causa extrahepática, acá señalar lo importante con respecto al caso clínico, la hemólisis, ya que en la hemólisis se eleva, se puede elevar transaminasas, ya que más que nada sabemos que el hígado puede sufrir porque sabemos que el hígado se encarga de remover la bilirrubina del cuerpo, y cuando hay una hemólisis en exceso, esta bilirrubina puede aumentar y así a su vez afectar al hígado, y como consecuencia puede haber un aumento de transaminasas. Bueno, también señalar sobre los otros parámetros, que es sobre el tiempo de coagulación. Más que nada es un método que se utiliza recogiendo la sangre en 3 tubos de ensayo y se agita cada 30 segundos hasta que la sangre se coagule. Y hay que tener en cuenta que en esta prueba puede interferir el largo y la limpieza del tubo. Y como dice, es usado más que nada para determinar el tiempo de retracción del coágulo. Y esta prueba me va a revelar el vasoespasmo y la función plaquetaria o la hemostasia primaria, ya que sabemos que primero habrá una lesión o daño, luego el vaso sanguíneo se puede contraer, luego se va a formar el tapón plaquetario y finalmente va a haber un coágulo de fibrina. Como dije, hay tres tubos de 5 mililitros, y esto más que nada en un tiempo de 30 segundos. Y bueno, el valor normal es de 6 a 10 minutos, sin embargo, en el caso clínico también están valores normales, pero está al límite, que es a 10 minutos. Con respecto al tiempo de sangría o IBI, hay que tener en cuenta que es el tiempo que tarda en coagular un corte en el antebrazo. Se hace aquí más que nada un corte en el antebrazo como 3 centímetros, pero primero se le tiene que poner el esfingonanómetro se hace 2 incisiones, se va a hacer 2 incisiones y se le va a poner el esfingonanómetro al paciente a 40 milímetros de mercurio, y luego se hace las incisiones. Entonces luego así ya se va a poder registrar el tiempo de sangría. Más que nada, esta prueba me va a medir la fase primaria de la hemostasia, ya que la interacción de las plaquetas con el vaso sanguíneo.
tener como consideración que en la toma de muestras es importante saber si el paciente ha estado tomando algún anticoagulante como por ejemplo aspirina o algún AINE, porque estos pueden interferir en la coagulación, como sabemos. Y como dije que el operador más que nada va a inflar un manguito de presión hasta 40 milímetros de mercurio por encima del pliegue del codo y luego de ello se va a efectuar tres pequeñas punciones en el antebrazo y el operador va a secar cada 30 segundos de sangrado de cada uno y se informa el promedio de los tres. Eh, bueno, tener en cuenta que el valor normal es de 3 a 6 minutos y en el caso clínico se está en valor normal el tiempo de sangría IBI porque está en 3 minutos. Y bueno, puede aumentar si hay más que nada plaquetopenia. También si tenemos la enfermedad de von Willebrand, si tenemos paremofilia o una afibrinogenemia. Bueno, eso es todo por mi parte. Ya. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Siguiente, por favor. Me toca hablar sobre el examen de orina. Siguiente, por favor, un ratito. Ya, voy a hablar sobre lo que es el color. En el paciente nos tocó que fue el color de la orina pardo amarillento, lo cual nos puede indicar de que este color se puede deber al consumo de alimentos o a ciertos medicamentos como por ejemplo tenemos acá los antibióticos. En lo que es también puede indicarnos algunos trastornos a nivel hepático y también puede deberse a un ejercicio extremo. Por ejemplo, ahí nos dicen que es pardo amarillento, lo cual nos puede indicar en 2 estados al nivel de evaluación. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, en en el examen salió que presenta un aspecto turbio. La orina puede deber tener este color cuando hay precipitados de partículas, que pueden ser en este caso fosfatos, o podemos tener algunos uratos amorfos. También puede indicar la presencia de leucocitos o células epiteliales. También puede indicarnos la presencia de ciertas bacterias. También hay otras formas de turbidez que pueden deberse a la presencia de grasa o de moco. Siguiente. En el examen nos arrojó un pH de 6, lo cual está indicado en grado normal, pero podríamos indicar que si estuviera ácido podría deberse a una dieta rica en proteínas o ayunos prolongados o podría estar en una cetoacidosis o una deshidratación. Y si el pH de la orina hubiera sido alcalino, podría deberse a que el examen se dio post comidas o una ingestión elevada de cítricos. Siguiente. Y por último examen me tocó la parte de densidad, que en el examen nos arroja 10-15 miligramos por mililitro. Indica que la densidad nos va a indicar la proporción entre lo que es los compuestos sólidos disueltos en el volumen total de orina. El valor normal de la orina es de 1005 a 1030, lo cual el paciente está dentro de los rangos normales. Si estuviera menor a 1005, tendríamos que estaría en una hipostenuria que puede deberse a diabetes insípida o que consumo de diuréticos o una glomerulonefritis. Y si estuviera mayor a 1030 miligramos por mililitro, indicaría que puede estar pasando por una diabetes mellitus o alguna fiebre o alguna enfermedad hepática. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Ya.
Doctor, buenas tardes. Voy a continuar. Buenas tardes, ya. Sí, los tres exámenes siguientes son la albúmina, bilirrubina y urobilina pues, en el examen de orina. En cuanto a la albúmina en orina, pues podemos describirlo brevemente, que es una proteína sintetizada en el hígado, va a representar un 60% de proteínas que van a estar en el plasma, y pues hasta evitar en sí que se escapen en los líquidos de los vasos sanguíneos, ¿no? Va a nutrir y a la vez va a servir de transporte también para distintos componentes como las hormonas, vitaminas, fármacos. Ahora, esa medida pues, de la albúmina en orina pues, es importante para diagnosticar enfermedades renales lo que es el monitoreo de la evolución de alguna enfermedad renal. En caso del paciente, pues menciona que tiene el resultado es albúmina en trazas. Entonces, aquí se recomendaría volver a hacer la prueba en 24 horas, pero junto con la creatinina, ¿no? Es por eso que en los resultados normales he colocado que los niveles anormales de albúmina en la orina tienen que ser menos de 30 miligramos en 24 horas o menos de 30 microgramos de creatinina en orina. Esto es en cuanto a la albúmina en orina. En el caso de la bilirrubina en orina, esto pues, es un componente de la bilis de color amarillo anaranjado y va a ser pues, el producto de la degradación de la hemoglobina. Cuando va a existir algún problema en el hígado o lo que son las vías biliares, esa bilirrubina, más que todo la directa, pues va a volver a la circulación y por ende se va a volver a filtrar por los riñones y esta va a aparecer, ¿no?, en la orina. Ahora, mencionar que la bilirrubina normalmente no se va a encontrar en la orina y lo que nos menciona el caso clínico acerca del paciente es que la bilirrubina va a tener como resultado positivo 2, ¿no? 2 cruces. Y esto pues se va a relacionar con la hepatitis, cálculos de vías hepáticas y biliares, anemias hemolíticas, cirrosis, hepatopatías alcohólicas, cáncer hepático y el cáncer de vesícula biliar. Y lo rescatable aquí puede ser pues la anemia hemolítica por el diagnóstico prescriptivo que han estado mencionando mis compañeros. Y además por la clínica, ¿no? Por el cuadro clínico del paciente, el cual mencionaba que tenía ictericia, la orina oscura, náuseas y vómitos y el cansancio. Y en cuanto a la urobilina, pues el urobilinógeno va a ser la sustancia incolora que va a estar formada en los intestinos, ¿no? Por medio de lo que es, en sí esta es pues por la transformación bacteriana de la bilirrubina. En cuanto a sus valores normales, en orina pues van a estar entre 0 a 1 miligramos por decilitro. La mayoría de estas, el mayor porcentaje va a estar excretada en las heces y una parte va a ser la sobrante, pues se reabsorbe en el intestino, ¿no? Hacia el sistema sanguíneo. Después esto va a ser recogido por el hígado y excretado a través de la bilis. Y otro porcentaje va a ser excretado por la orina, pasando pues esto por los riñones. Ahora, en el caso del paciente, lo que nos informa aquí es una cruz, que es positivo en el caso del urobilinógeno, y pues los motivos más frecuentes para dar positivo en la orina, en el caso de la urobilina, vendría a ser los problemas del hígado, cirrosis hepática, por ejemplo, en enfermedades hemolíticas, que acá entra a tallar, ¿no?, lo que es el diagnóstico preventivo que se plantea, la colangitis, mononucleosis y la enfermedad biliar, infarto pulmonar e insuficiencia cardíaca. Y esos son los 3 exámenes, doctor, y creo que los 2 últimos vendrían de ser de ayuda para el diagnóstico preventivo, que vendría a ser pues una hemoglobinuria paroxística nocturna. Gracias. Doctor, buenas tardes. Soy la alumna Quispe. Me toca exponer ahora a mí sobre el sedimento urinario. ¿Doctor? Sí, le escucho. Ya, gracias. Bueno, en cuanto al el examen de sedimento urinario siguiente, por favor, nos dan 5 referencias. El primero de ellos nos da el valor de los leucocitos de 6 a 8 por campo. Bueno, está ligeramente aumentado, teniendo en cuenta que su valor normal es hasta 5 leucocitos por campo, ¿no? Que nos podría sugerir quizás una infección urinaria. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a hematíes, en la historia clínica nos dice que el paciente presenta pues orinas oscuras, ¿no? Quizás puede ser pues por la presencia de hematíes que se encuentra de 3 a 5 por campo, y teniendo en cuenta que el valor normal es de 0 a 2 glóbulos rojos por campo, entonces vamos a considerar que está elevado.
y esta pues se puede aumentar en situaciones como una infección urinaria, de un tipo de infección renal como la pielonefritis, presencia de cálculos en la vejiga o riñón, enfermedad renal, cáncer, que puede ser riñón, vejiga, próstata, trastornos hereditarios quizás, y también puede consumo de medicamentos como la ciclofosfamida y la penicilina. Siguiente. Nuevo nos dice que hay presencia escasa de células epiteliales. En cuanto a las células epiteliales, si es que estas, su presencia nos va a indicar pues una infección en las vías urinarias bajas. Siguiente. Bueno, en cuanto a los cilindros hialinos, se encuentran 1 a 2 por campo. Todos los cilindros en general son patológicos, excepto el cilindro hialino, pero siempre y cuando su valor esté entre 0 a 2 por campo, entonces podemos considerar que está dentro de los valores normales. Siguiente. Y en cuanto a gérmenes, no es negativo. Creo que sugeriría volver a repetir el examen o en todo caso realizar pues un urocultivo. Eso es en cuanto al examen de sedimento urinario, doctor. Buenas tardes, doctor. Voy a continuar yo hablando acerca de test de Coombs. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, solamente para recordar que este Coombs directo o prueba de antiglobulina directa es una prueba que nos va a ayudar a identificar anticuerpos que pueden unirse a la superficie de los glóbulos rojos o plaquetas y destruirlos. Se va a utilizar para diagnosticar algunos trastornos de la sangre, en donde el mismo paciente produce estos anticuerpos contra sus propios glóbulos rojos, y se va a realizar en pacientes, por ejemplo, para el diagnóstico de anemias hemolíticas autoinmunes, hemólisis que son inducidas por fármacos, en la enfermedad hemolítica del recién nacido o también en reacciones hemolíticas por transfusiones sanguíneas. El objetivo es determinar justamente la existencia de los glóbulos rojos que están recubiertos con inmunoglobulinas y o complemento in vivo. Siguiente, por favor. Bueno, el fundamento de esta prueba es, bueno, el agregado del suero antihumano poliespecífico a glóbulos rojos cubiertos de inmunoglobulinas va a producir una aglutinación de los glóbulos que van a ser visibles macroscópicamente. Este Coombs directo se hace sobre una muestra de glóbulos rojos del cuerpo y se va a detectar los anticuerpos que ya están unidos a los glóbulos rojos. Por ejemplo, en esa imagen nos muestra que se obtiene una muestra de sangre que se va a lavar 3 veces aprox los glóbulos rojos del paciente con solución salina fisiológica, se va a incubar con anticuerpos antihumanos o suero de Coombs poliespecífico, se centrifuga y se espera que los glóbulos rojos se aglutinen, o sea que los anticuerpos antihumanos se unan a los anticuerpos, vinculen las células uniéndose a los anticuerpos en los glóbulos rojos. Siguiente, por favor. Por si acaso es antisuero, antisuero humano esa. Sino Okay, que sí. a veces viene mal traducido. Antihumano como que va contra el hombre. Es Ya. antisuero. Sí, okay, Antisuero gracias, doctor. extraído del hombre. Antisuero humano. Porque ha sido extraído no de un animal, sino del hombre, ¿no? Antisuero Gracias. humano. Ya. Gracias, doctor, por la aclaración. Sí, adelante. En este caso, el paciente salió con un test de Coombs directo negativo. Y con respecto a la interpretación, si es que es una reacción positiva, nos indica la presencia del anticuerpo fijado sobre los antígenos de superficie de la hematía, y por el contrario, si es que es una reacción negativa, nos indica la ausencia de este. Lo que encontré también es que, aunque es una prueba muy sensible, una prueba negativa no excluye la presencia de los anticuerpos en los eritrocitos, aunque en este caso quizá este resultado
nos podría alejar más del diagnóstico de una anemia hemolítica autoinmune y más bien nos orientaría más a pensar en que se trata de una anemia hemolítica, pero adquirida no inmune, ¿no? Teniendo en cuenta también los resultados de otras pruebas que se ha realizado el paciente, como el test de Ham, por ejemplo, ¿no? Eso sería por mi parte, doctor. Gracias. Ya, ok. Buenas tardes, doctor. Voy a compartir mi pantalla. Me da un momento, por favor. ¿Se puede observar, doctor? Todavía, aunque siempre demora un poco. Y ahora sí. Adelante. Eh, a ver, obispo, creo que su audio creo que está fallando, no se escucha. A ver. Disculpe, doctor, ¿me puede escuchar? Ahora sí, pero hay un eco, ¿ah? A ver, sí, sigue. Ahora sí se escucha, pero hay un eco. Parece que hay un problema con el audio de... No hay audio, ¿no? Ahora sí. Disculpe, doctor, ¿me puede escuchar ahora? Sí, ahora sí ya. Disculpe, mi micrófono está fallando. Pero sí se puede ver las diapositivas, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, antes de hablar sobre el perfil de coagulación, ya antes me había mencionado el tiempo de
protrombina, me parece, pero no hubieron mayores alteraciones. En este caso nos dan unos valores y también nos dan unos valores de control. En el caso del tiempo de protrombinas, sabemos que el tiempo de protrombina nos va a dar ideas sobre los factores de coagulación que pertenecen a la vía extrínseca y también a la vía común. En este caso nos da un control de 12.3 segundos y un tiempo como resultado de 13 segundos. Entonces podríamos decir que el tiempo de protrombina está prolongado con respecto al control. Pongo con respecto al control porque en realidad desde donde pude averiguar los valores normales en cuanto al tiempo de protrombina pueden variar de 10 a 14 segundos. Pero con respecto al control que nos dan, sí hay una prolongación, ¿no? Hay una aceleración del tiempo de protrombina. En el caso del tiempo de tromboplastina activado, ese nos va a dar ideas sobre los factores de coagulación. Lo mismo que en el caso del tiempo de protrombina que mencioné, en ese caso nos dan un valor de control de 37.4 segundos y un resultado de 35 segundos, ¿no? Sabemos igual que los valores normales en los que debe oscilar el tiempo de tromboplastina activada es de 25 a 45 segundos, con lo que pertenecería a este rango, digamos, pero con respecto al control hay una disminución de este tiempo de tromboplastina activada. Ahora, en el caso de estas dos primeras pruebas, tanto el tiempo de protrombina como el tiempo de tromboplastina activado, usualmente se suelen pedir juntas y se evalúan juntas también. Es el cuadro que está en la diapositiva. En este caso, con respecto al control, tenemos un tiempo de tromboplastina prolongado y un tiempo de protrombina, prolongado, y un tiempo de tromboplastina parcial activada que no está prolongado. Podemos verlo como normal, tal vez, lo que nos daría idea de una enfermedad hepática o de tal vez una disminución de vitamina K o del factor 7, un factor 7 deficitario disfuncionante. Pero como repito, esto es con respecto a los valores de control que nos da. En realidad, con respecto a los parámetros que se manejan normalmente, estos perfiles de coagulación no está alterado. Tenemos luego el tiempo de trombina. También nos dan un control de 18.8 segundos y un valor de 19.9. En este caso, con respecto al control, el tiempo de trombina también está prolongado. Es importante ver el tiempo de trombina. Este nos va a dar idea de cómo actúa el factor de coagulación conocido como fibrinógeno, que va a servir para formar fibrina, ¿no? Ayudando a la coagulación de la sangre. Y esto es importante también en la presunción diagnóstica que estamos teniendo de que es una hemoglobinuria paroxística nocturna. En este caso, también el tiempo de trombina y el tiempo de protrombina, sobre todo, suelen estar aumentados o alterados, ¿no? En este caso, sí habría un aumento, un tiempo de trombina prolongado con respecto al control, pero en cuanto a los valores o al parámetro que se maneja regularmente, estarían dentro de lo normal. Y esto, considerar que estén dentro de lo normal, en realidad, se avala con el resultado del fibrinógeno, ya que el fibrinógeno también nos va a dar un resultado dentro de lo normal. Este fibrinógeno, como lo había mencionado, tiene bastante relación con el tiempo de trombina y también con el tiempo de protrombina. Va a ser el factor de coagulación, conocido también como el factor 1, y es esencial para la formación del coágulo sanguíneo, ¿no? En este caso, igual, el resultado que nos da el fibrinógeno está normal. Eso sería. Buenas tardes, doctor. Yo voy a continuar con la exposición. Ya. Está cargando mi PPT. Bueno, buenas tardes nuevamente, profesor y compañeros. Vamos a continuar con el caso clínico. Yo les voy a hablar sobre la bioquímica plasmática con respecto a lo que es la urea, la creatinina y también la bilirrubina.
Bueno, sabemos, en este caso, primero hablemos de la urea, ¿no? Sabemos que la urea vendría a ser el producto final del catabolismo de las proteínas. Dentro de los valores normales, que, bueno, se nos indica en el mismo caso clínico, oscila entre 3.7 a 7.2 milimoles por litro. En el caso del paciente, presenta una urea de 16.5 milimoles por litro. Eso quiere decir que está muy incrementado, ¿no? En este caso, ¿por qué se puede producir este incremento de urea? Puede deberse a varias causas. Una de ellas es que a la disminución del volumen plasmático, ya sea como en los casos de la deshidratación o en las hemorragias digestivas, también se puede deber este aumento de urea a un catabolismo proteico excesivo, como el caso de la diabetes, la tirotoxicosis, las infecciones, la hiperfusión adrenocortical, o también puede deberse a una disminución de la capacidad de la concentración del riñón, ¿no? Como en el caso de las nefropatías de la toxicidad. En este caso podemos asociarlo, ¿no?, a una insuficiencia renal que probablemente esté presentando el paciente, porque como hemos escuchado ya a mis compañeras anteriores al inicio, también se le midió lo que es su urea y creatinina, pero se encontraba en valores normales, pero aquí ya vemos que estos valores están muy incrementados, ¿no? Con respecto a la creatinina, sabemos que la creatinina es producto de la descomposición del fosfato de creatinina en el músculo, ¿no? Dentro de sus valores normales debe estar entre 53 a 97 micromoles por litro. En el caso del paciente vemos que presenta una creatinina de 150 micromoles por litro. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales nosotros podemos explicar esto? Bueno, existen causas renales, ya sea como la disminución de la filtración glomerular o también a la alta masa muscular, también algunos casos de acromegalia. También están las causas renales, como es una insuficiencia renal, una glomerulonefritis crónica, en la nefrosis diabética, el riñón poliquístico, una nefroesclerosis. Y las causas porrenales ya debidos a una uropatría obstructiva, ¿no? Como puede ser un cálculo renal o una estenosis ureteral. Como vemos aquí, ambos están incrementados, ¿no? Tanto urea como creatinina, entonces a eso se le conoce como ASOM, y lo podemos asociar a una insuficiencia renal que puede estar presentando el paciente. El otro de las cosas que se analizó es la bilirrubina. Sabemos que la bilirrubina va a ser producto de la degradación de la hemoglobina, ¿no?, de estos glóbulos rojos que son reciclados. Dentro de los valores normales de bilirrubina total debe estar entre 5.1 a 17 micromoles por litro, y la bilirrubina indirecta entre 3.4 a 12 micromoles por litro. En el caso del paciente también vemos que su bilirrubina, la total, bueno, por el caso de la directa, ¿no?, que está muy incrementada. En la bilirrubina total presenta 141 y la bilirrubina indirecta es 118. Entonces, existen varias causas que pueden explicar esto, ¿no? Una de ellas es que, una hiperbilirrubinemia debido a un aumento de la bilirrubina no conjugada, ¿no? Se puede dar porque hay un aumento ya sea en la producción de la bilirrubina, que puede ser debido a la hemólisis, ¿no?, que justamente es lo que está presentando el paciente. También puede deberse a una eritropoyesis ineficaz, o también se puede deber a este aumento de la bilirrubina no conjugada a la alteración justamente de esta conjugación, que se puede ver en la enfermedad de Gilbert o en el Crigler-Najjar. Y en el caso de las causas del aumento de la bilirrubina conjugada, encontramos 5-alestasis en la enfermedad de Dubin-Johnson, de Rotor, y también están la colestasis intrahepática y las extrahepáticas, y también encontramos las hiperbilirrubinemias mixtas, ¿no?, que ya son debidas a una alteración de la función hepatocelular. Bueno, eso es básicamente, doctor. Gracias. Ya, ok. El caso clínico. A ver, parece que hay problema el audio acá con Pancorbo.
escucha, doctor? Sí. Ya, para finalizar el caso clínico, la última parte de bioquímica plasmática, en el caso menciona los niveles de deshidrogenasa láctica en 800, los cuales sus niveles normales están entre 45 y 90, ¿no? Se sabe que esta enzima pues, se encuentra en casi todos los tejidos del cuerpo y se detecta niveles elevados cuando hay una condición que genera pues, una lesión o daño, ¿no? Específicamente, las causas, bueno, puede ser por actividades osteoblásticas. En este caso, lo más probable es que sea debido a una hemólisis, bueno, daño y necrosis celular, ¿no? Se sabe que las isenzimas tipo 1 y 2 están en los glóbulos rojos, entonces probablemente se debería tomar un tipo de isoenzima para, pues, que ayude al diagnóstico, ¿no? En el caso de la aptoglobina, los valores que mencionan están en 4.2, lo normal es de 16 a 31. Esta va a ser una proteína de transporte y de fase aguda que va a ser sintetizada en el hígado. ¿Qué sucede? Que esta aptoglobina se une a las hemoglobinas libres, pero estas van a ser rápidamente transportadas al hígado. Pero ¿qué pasa? Que se une a una hemoglobina resultante de una hemólisis marcada, ¿no? Que podría ser en este caso formando el complejo aptoglobina-hemoglobina. Pero esta formación va a ser igualmente eliminada y lo que impide pues, la aparición de hemoglobinuria con pérdida excesiva de hierro. Entonces, por eso es que esta aptoglobina está en niveles bajos, porque va a ser rápidamente eliminada por el hígado, ¿no? También los niveles bajos se van a hallar frecuentemente en las hemólisis intravasculares, que es lo más probable en este caso, y las causas pues anemias hemolíticas, mononucleosis infecciosa o hemorragia tisular, ¿no? Entonces estas dos pruebas también nos ayudan bastante al diagnóstico más probable que sea de este paciente, que es la hemólisis paroxística nocturna, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctor. Ya. Ya, ¿van a participar más? Ya no van a exponer más, doctor. Ya. A ver, miren, voy a leer lo que se han expuesto. Naupario, Obispo, Ochoa, Ortega, Palomino, Inga, Palomino, Cenitagoya. No he puesto. Pancoro, Santillán, Pasapera. Doctor, soy Quispe, yo también he puesto. Prado, Segarra, Humahuanca. Sí, Prado, pero Segarra, sí, lo que han expuesto. Quispe, Rosales, Rivera, Moscoso, Rodríguez, Carreño, Rodríguez García, Rojas de la Cruz, Román Huanca, Romero,
No, Romero no. Román Huanca tampoco. Roque. Ya, a ver, ¿alguien no ha mencionado? Ñaupari, doctor. Ñaupari, claro, ya, Ñaupari está acá también, sí. Ñaupari, Obispo, Ochoa. Son los tres primeros. Ya, a ver, otro que no haya mencionado. Los que no han expuesto, Orihuela, Joseph Brandon Palomino. Doctor, ¿puedo dar mi opinión sobre el caso? Ya, un momentito, primero vamos a ver. Párraga, tampoco. Pérez, tampoco. Requena, tampoco. Román y Romero no han expuesto. Ya, miren, ya, sus compañeros han presentado ya el caso, han hecho una exposición teórica, algunos han avanzado algo en cuanto a la relación o vínculo que hay entre el componente teórico y la parte ya de lo que estamos observando en el paciente, y es interesante lo que están haciendo. Por ejemplo, en una primera fase, si ustedes han visto la urea, por ejemplo, cómo estaban los valores, estaban dentro de valores normales y de repente ya se comienza a disparar la creatinina también, ¿no? Las bilirrubinas. Entonces, hay alguna relación. Lo otro, ayuda, esta historia clínica ayuda en el sentido de que hay un test de Han ahí que le confirma ya el diagnóstico. Como no se trata de adivinar acá el diagnóstico, sino de cómo llegamos a eso, entonces voy a preguntar en relación a estos temas para hacer ya la interpretación en función a los hallazgos de laboratorio. Insisto, esto hay que mirarlo desde el punto de vista dinámico. ¿Ah? ¿Por qué inicialmente tenía un valor, digamos, la urea, creatinina, bilirrubinas, y en otra fase tiene otro valor? Dos, ¿por qué ese paciente tiene procesos infecciosos? ¿No? ¿Qué más? Creo que también hay problema de sangrado, ¿no? Esto tratemos de unificar en función de una entidad clínica. Esa unidad clínica apunta entonces a una probabilidad diagnóstica. Como ya está cantado el diagnóstico, ¿por qué sale así en esta famosa enfermedad? ¿No? A ver, ¿qué nos dice? A ver, empecemos con, a ver, Orihuela. A ver, haga un estudio de conjunto. Sí, doctor. Así como un resumen de todo el caso. Lo que pueda, la parte que le considere más importante. Algo así como agarre el hilo de la madeja y comience a desentrañar este hilo de madeja de tal manera que sus otros compañeros que la continúen, ¿no? Porque si usted se da cuenta, mire, sus compañeros han hecho un buen repaso teórico, ¿eh? De la parte sindrómica, la parte del estudio de laboratorio. Ahora tratemos de sacar, esto tiene el paciente, esto no tiene, entonces alejamos estas posibilidades, ¿no? Sí, doctor, bueno, bueno, para dar el diagnóstico que había también llegado era la hemoglobina paroxística nocturna, ya que nos daba, ¿no?, el test de Han positivo, además que se presenció la orina oscura. Bueno, esta patología también dice que puede presentar dolor de cabeza, ¿no? Y también se obtuvo la aptoglobina disminuida y el HDL elevado, ¿no? Ahora, con relación a la historia clínica, el paciente nos menciona al inicio que tenía síndrome de Gilbert, ¿no?, que es una hiperbilirrubinemia de tipo indirecta, pero de esta clasificación sería hepática, ¿no? Bueno, eso sí, no llegué a entender el porqué estaba en ese estado de la bilirrubina, ¿no?, asociado con la hemoglobina paroxística. Ya. Entonces, sigamos. A ver, ¿qué nos dice? A ver, Ya, Brandon. Sí, doctor. Bueno, el paciente refiere primero con los síntomas de esta enfermedad que hemos llegado, ya que nos dijeron, ¿no?, por el test de Han, que era la anemia paroxística nocturna, ¿no? Presentó dolor abdominal, disnea, orinas oscuras. Las orinas oscuras se debieron a la bilirrubina, ¿no? Al aumento de la bilirrubina. Hubiera servido mucho también que se le haga una citometría de flujo, ¿no? Ya que es también
para detectar esta enfermedad, ¿no? Es una prueba actuaria al test de Ham. Ya. La presencia de reticulocitosis también nos dice, ¿no?, que hay una anemia hemolítica, por eso se le hizo el test de COM, ¿no?, para descartar si era de tipo autoinmune. Como dio negativo, ya se descartó esa posibilidad, ¿no? Por si acaso es test de Kunz, Sí. porque si le dicen Kunz, doctor Subieta, de repente se va a molestar. Ya, Y sigamos. eso. Ya, sigamos. Y nada más. Ya. Ahora vamos a ir juntando la información. A ver. Tárraga. Sí, doctor, buenas tardes. Ya. Bueno, ya también coincidiendo con mis compañeros en el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna, tal vez agregar, ¿no?, o comentar sobre lo que es la neutropenia que se presenta, ¿no?, en el caso clínico, ¿no? Y bueno, en este caso generalmente se asocia a lo que es la leucopenia, ¿no? Es muy frecuente que se asocie la leucopenia a esta neutropenia, ¿no? Entonces, debido a que existe esta neutropenia, ¿no?, y también hay una disminución de las otras células, generalmente van a disminuir las defensas, ¿no? Y esto va a favorecer a que aparezcan las infecciones, ¿no? Eh, igual forma, en una parte nos mencionan también lo que es la trombocitopenia, ¿no? Y también podemos, añadirlo, ¿no? Comentaron también que en una parte del caso clínico, generalmente suele haber ya en estados más avanzados, ¿no?, de esta hemoglobinuria la pancitopenia, ¿no? Entonces, esto suele relacionarse, ¿no? Justo encontramos aquí la anemia, la leucopenia, la trombocitopenia, entonces creo que eso también nos podría ayudar, ¿no? Adicionando lo que ya mencionaron mis compañeros, doctor. Ya. Por ejemplo, mire, es importante esto, ¿no? Neutropenia. Ya. Asociado entonces a infecciones que tiene el paciente, ¿no? Tiene diarrea, creo que tuvo un momento determinado, tiene fiebre, ¿no? El otro tema, plaquetas disminuidas. El paciente en un momento determinado debe haber hecho algún trastorno hemorragíparo o no hay dato. Sí, doctor, las gingivorragias. Ya, ¿no ve? Precisamente la hemostasia primera está alterada ahí. Ustedes acuérdense bien, trastornos plaquetarios, hemostasia primaria. Trastorno de coagulación, hemostasia secundaria. ¿Ya? Y cada uno tiene su cuadro clínico distinto. Generalmente la hemostasia primaria está relacionado con gingivorragia, epístasis, petequias, ¿no? En cambio, los trastornos de la hemostasia secundaria, como está unido a los factores de coagulación, ya pues ahí tenemos como si fuera un cuadro clínico parecido, similar a la hemofilia, ¿no? Ya, a ver, sigamos, a ver, Pérez. Sí, doctor. Lo que se podría agregar es que nosotros creo que lo primero que tenemos que plantear es que tenemos un paciente asociado a anemia y como se mencionó, se tienen datos de hemólisis, ¿no? Y bilirrubina indirecta elevada, lactato isogenasa elevada. Entonces, lo primero que se plantearía en un paciente con anemia y datos de hemólisis es descartar una anemia autoinmune que justamente se descarta con el TENS de COMS negativo. Al tener un TEMS de COMS negativo, creo que se hace necesario, en este caso, analizar como mínimo un frotis de sangre periférica, ¿no? Si digamos el frotis está alterado, tendríamos que buscar pues causas bueno, de acuerdo a la forma del eritrocito, se buscarían lo que son esquistocitos, esferocitos, y de acuerdo a eso nos guiaría una patología, ¿no? Pero en el caso de que si este frotis resultaría normal, podríamos guiarnos, por ejemplo, en el caso de que lo confirme el test de Ham, una hemoglobinuria paroxística nocturna, no hay, digamos, una alteración morfológica del eritrocito. Aparte, creo que, doctor, lo que se podría agregar es que, digamos, la alteración en el caso de la hemoglobinuria paroxística nocturna es una alteración, una mutación de un gen, ¿no? Que es el gen PIK-A, y que este gen se asocia a la disminución pues, de proteínas en la superficie de las células anormales de la hemoglobinuria paroxística nocturna, y eso genera una susceptibilidad a la activación del complemento, y ese complemento es lo que genera o sea,
produce lesiones de membrana, no solamente del eritrocito, sino también los leucocitos y plaquetas, y creo que más que todo eso explicaría, creo yo, lo que es la neutropenia y la plaquetopenia que presenta el paciente. Eso creo que podría agregar. Gracias. Ya, muy bien. Ya, mire, ese es precisamente lo que deben hacer ustedes en base a toda la información que se va a realizar siempre, o repito, una revisión teórica, y sobre esa base comenzar a asociar qué no tiene de la revisión teórica el paciente y qué sí tiene de esta revisión teórica, ¿no? Entonces ahí comenzamos ya a hilar cabos. Lo que llama la atención acá, si ustedes se dan cuenta y analizan bien esta historia, se trata de lo siguiente. El paciente, miren, ha estado un año con un tratamiento, un diagnóstico equivocado, porque el síndrome de Gilbert, ¿ya?, es un caso muy raro, ¿ya? Y comparado con la probabilidad diagnóstica de una hemólisis, ¿no?, en el cual hay mayor casuística, ¿no? Entonces, por ahí, como que hubieran estado adivinando. Por ejemplo, ¿por qué qué clínica tiene el paciente para que diga que ese es síndrome de Gilbert? A ver, nosotros sabemos de que el Gilbert, en primer lugar, es una enfermedad congénita, ¿no es cierto? En las enfermedades congénitas, relacionadas con trastornos del metabolismo de las bilirrubinas, en las cuales hay una falla en el proceso de glucoronización, ¿no?, de la bilirrubina indirecta. El síndrome de Gilbert es un proceso leve, a diferencia del Crigler-Najjar, que es grave, ¿no? Es un cuadro mucho más aparatoso, ¿no? Dentro del Crigler-Najjar también hay una fase que le llaman tipo 2, que es intermedia entre la leve y la grave, ¿no? Bien, después viene el Dubin-Johnson. ¿Por qué no es el Dubin-Johnson? Si también es un trastorno acá del proceso del metabolismo de esta bilirrubina. Porque básicamente aquí predomina el trastorno de la bilirrubina conjugada. Su naturaleza es leve, ¿no? Entonces, pero estos casos son pues, muy, o sea, que tengan, para pensar en este cuadro clínico, yo tendría que ver pues si algún familiar también ha tenido el mismo problema, ¿no? Pero no dice la historia clínica, no lo dice. Entonces, ¿cómo la sacaron? ¿Cómo dedujeron eso primero? ¿No? Entonces ahí hay un problema de metodología desde el punto de vista de la medicina. ¿Ya? Siempre hay que tener un esquema para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, aquí, si sabían que había anemia, porque es lo primero que salta a la vista, ¿no?, y una anemia muy grave, miren cómo estaba esta hemoglobina en caída, habría que plantear acá el tema, qué hacer en caso de que tengamos un paciente anémico, ¿no? Miren, 2.43. Muy grave ese paciente, ¿no? Entonces, lo primero que hay es plantear, como dijo su compañero, hacer un estudio de lámina periférica. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea, el protocolo para paciente anémico, después de haber obtenido el hemograma, que es un estudio cuantitativo, pasar al estudio cualitativo y ver la lámina periférica, qué alteraciones podemos encontrar, ¿no? Para definir en dónde estamos ubicados, ¿no? Es una anemia, como vimos en la clasificación, de tipo de origen central, o sea, la médula ósea está tomada, o de repente es de origen periférico, en la cual ya hay varias subclasificaciones, ¿no? Pero eso es lo primero, mirar desde el punto de vista cualitativo, qué alteraciones hay en este glóbulo rojo. Sigamos. ¿Qué otro estudio debe seguir? Estudios reticulocitos. Y aquí también mucho ojo con la interpretación. Nosotros estamos acostumbrados que de la teoría nos digan, sí, el reticulocito oscila un valor entre 0.5 a 1.5%, pero ¿ese porcentaje de qué es?
Es porcentaje de glóbulos rojos normales. O sea, de un paciente que tiene glóbulos rojos normales de 4,5 millones a 5 millones. ¿Ya? El 0,5 a 1,5 es de este tipo de paciente. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si yo tengo 3.300.000 y tengo un recuento de reticulocitos, vamos a suponer, a ver, de 2%, ¿es normal eso? ¿Mm? A ver qué dicen. A ver qué dice, sigamos con los que no participaron. ¿Qué dice Requena? No, doctor. No, ¿no es cierto? Se espera más, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que yo tengo que interpretar. Por ejemplo, acá, este pacientito tenía hemoglobina 7,7 y salió un reticulocito de 6 a 8%, ¿no? Entonces yo digo, para 7,7 de hemoglobina, ¿cuánto debe haber tenido este pacientito de glóbulos rojos? ¿Mm? Con un hematocrito de 2,7, no, 27%, perdón. ¿Mm? Aquí la relación hemoglobina-hematocrito también es importante, a ver si se mantiene, entre 7,7 de hemoglobina y un hematocrito de 27. Entonces, haciendo un cálculo, este paciente por lo menos debe haber tenido, a ver, sería un hematocrito de 27, más o menos como 3 millones y medio de glóbulos rojos, ¿no? Ahora, para 3 millones que tenga 6%, ahí hay que calcular a ver cuánto tiene de reticulocitos, a ver si es que realmente es el valor normal. Normalmente en números absolutos, los reticulocitos oscilan entre 84.000 reticulocitos hasta 140.000 reticulocitos, ¿no? Y eso es lo que es suficiente para que reponga los glóbulos rojos que se van destruyendo por su tiempo de vida media. Pero en este caso hay hemólisis. Entonces este paciente debe tener mucho más, ¿no? Esta es una primera parte. Ya. Ahora, después que han hecho el estudio lámina periférica, reticulocitos, ¿cómo está la deshidrogenasa láctica? ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo también tiene bastante deshidrogenasa láctica, pero también aquí hay que hacer una precisión. ¿Cuántas enzimas tiene la deshidrogenasa láctica? Isoenzimas. Esto también es importante que usted, a propósito de estos casos, usted debe leer. ¿Verdad? A ver, Román, ¿qué nos dice? ¿Cuántas isoenzimas hay en la 3. deshidrogenasa láctica? ¿Cuántas? Si no mal recuerdo, eran 3, doctor. Ya. Roque, ¿qué dice Roque? Ah, no, ya Roque ya participó. No, Romero. Romero, ¿está presente? Voy a pasar lista. No, creo que no está Romero. ¿Eh? Romero solamente tiene entrada. Bueno, ya.
Bien, parece que no está. Bueno, sigamos. La desinfección láctica tiene 5 isoenzimas. La más importante de todas, la que ocupan prácticamente el 75% de las enzimas presentes en el organismo, son la tipo 1 y la tipo 2. El tipo 1 es el tejido miocárdico. El tipo 2 lo podemos encontrar en los glóbulos rojos. ¿Ya? El glóbulo rojo, y es mayoritario, es lo que la isoenzima que tiene mayor porcentaje. ¿Ya? Esta parte también es importante que ustedes recuerden, las isoenzimas. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué más podemos encontrar? El test de Kuhn, por ejemplo, también es importante. ¿Por qué el test de Kuhn es importante? Para ver si hay un problema autoinmune. Como salió negativo, ya, esto lo hicieron después, no antes, cuando llegaron a ese diagnóstico de síndrome de Gilbert. ¿Ya? El otro que nos ayuda es, si el paciente está ictérico, quiero cerciorarme si es de origen hemolítico o es de origen posthepático. Porque si el paciente tiene ictericia y me sale que predomina la bilirrubina indirecta, definitivamente también va asociado, ¿no?, al cuadro clínico que tiene el paciente, ¿no? Entonces estamos ante una anemia hemolítica. ¿De qué tipo? Descartamos la autoinmune porque salió el test de Kuhn directo negativo. Entonces debe tratarse de otro problema, ¿no? Ya habíamos hecho un repaso también de esa parte en relación a las anemias hemolíticas de tipo autoinmune, ¿no? El tema va por ese otro lado también, de que conforme van evolucionando este cuadro clínico, porque miren, observen, dice, 2 años después ingresa con un resfriado común, ¿no? Hay gingivorragia, también hay cefalea, náusea, vómitos de posiciones sueltas, y se interna, ¿no?, con un síndrome anémico severo para descartar proceso infeccioso general, ¿no? O sea, en otras palabras, no estaban dando en el blanco, porque estaban, como dice, adivinando. No se ve acá una secuencia lógica. Pasan de Gilbert pasan a anemia hemolítica autoinmune, que tampoco es diagnóstico. La anemia es un síndrome, no es diagnóstico, porque aquí debían haber respondido a la pregunta, ¿esta anemia hemolítica autoinmune a qué se debe? ¿No? O sea, este síndrome, ¿a qué cuadro clínico pertenece? No lo hicieron, ¿no? Y en la evolución del paciente, hablan que recibió tratamiento de 4 unidades de glóbulos rojos, ¿no? Lograron levantar la hemoglobina porque le dan de alta, ¿no? Su control, el paciente refiere que manifiesta crisis de hemólisis, ¿no? Le dan glóbulos rojos lavados, pensando que de repente por ahí hay algún anticuerpo, ¿no? Y bueno, sigue con su reticulocitos 7.5%, plaquetas 160.000. Miren, 3 años después, continúa con la anemia, miren, 3 años, ¿no? Control del laboratorio informa 7.7, hemoglobina 27, etcétera, etcétera, ¿no? Miren, la urea se mantiene normal todavía, la creatinina igualmente, que son datos importantes desde el punto de vista de la función renal. Lo que sí aquí llama la atención es la deshidrogenasa láctica, que se ha disparado, ¿ya? Y como el cuento del burro flautista, test de Ham positivo. Mire, este test de Ham es una prueba, en su tiempo era patognomónica para el diagnóstico de hemoglobina paroxística nocturna. El test de la Steiner, bueno, para esto tenía que haber tenido un cuadro clínico, ¿no?, para detectar, porque están sospechando también entonces un test de un anticuerpo de amplio rango térmico, ¿no? Algo así como una hemoglobinuria paroxística a priori,
Pero para pensar en esto, primero el cuadro clínico. No tenía nada de eso. Igualito el antecedente epidemiológico o familiar, ¿no? El estudio del aspirado de médula ósea arroja médula hipocelular. Ya, miren, esto es importante, ¿eh? Hipocelular, ¿no? Entonces ya aquí estamos hablando de un problema de celularidad. ¿Qué está pasando con este paciente que no produce buena cantidad de células? Algo está pasando. Y si de repente hubieran habido más hallazgos, hubieran visto que de repente también hay ahí tejido fibrótico abundante, ¿no? Bueno, si el paciente lo controlan con unidades de glóbulos rojos lavados, ¿no? Pero hay que aplicarle cada 2 o 3 meses. Ya estamos después en el 4.º año. El paciente reingresa por presentar sintomatología de 6 días de evolución, caracterizado por fiebre, cefalea, palidez, dolores extraarticulares, orinas oscuras, etcétera, etcétera, ¿no? Ya el paciente está con diagnóstico, ¿no? El paciente con diagnóstico es una hemoglobinuria paroxística nocturna. Bien, pero el paciente, miren los datos de laboratorio. La hemoglobina se mantiene baja a pesar del tratamiento que recibe. La velocidad de sedimentación está acelerada, lo que implica que hay un proceso inflamatorio, ¿no?, en curso. La bilirrubina indirecta, mire, está muy elevada, 4.2 miligramos por decilitro frente a un total de 5.1, ¿no? La creatinina progresivamente ya comienza a elevarse, no tanto todavía, pero ya está elevándose, igual que la creatinina, ¿no? El TGP de igual manera, observen, ¿no? Tiempo de conversión de minutos está entre los valores normales. Tiempo de sangría IBI, 3 minutos, está entre valores normales todavía. ¿Qué más? Bilirrubina, positivo 2 cruces. Ya esto nos indica que está eliminando bilirrubinas por riñones. Bien, otro dato de importancia acá, bueno, el perfil de coagulación se encuentra normal desde un directo negativo, ya lo hemos visto, no descarta un problema autoinmune. Seguimos acá, la urea expresado en mol está muy elevado, igual la creatinina. La bilirrubina indirecta, demasiado, 118. Deshidrogenasa láctica, 800, ¿no? La aptoglobina ha disminuido, lo que nos indica el grado de severidad de la hemólisis. La aptoglobina ya sabemos que es un reactante fase agudo positivo, pero también es una proteína que se enlaza con la hemoglobina libre. Lo que aquí debemos sospechar con estos datos que el paciente está haciendo insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? La hemoglobina libre comienza a formar cristales a nivel renal, a nivel de glomérulos, ¿no? Por eso que es la hemólisis intravascular es muy peligrosa y eso hay que manejarlo inmediatamente, ¿ya? Bien. Entonces, aquí todavía faltó completar, como dijo su compañero Joseph, faltó completar con un estudio de citometría y flujo. Esta enfermedad consiste en lo siguiente, en que hay unas proteínas, ¿no?, transmembrana que en cierto modo modulan la actividad lítica del complemento. El complemento es como una especie de sensor que va mirando qué células ya han envejecido o son anormales, ¿no? E inmediatamente el complemento está permanentemente desarrollando fragmentos del mismo complemento para hemolizar a este tipo de células, ¿no? En general, cualquier tipo de célula que envejeció o que tiene alguna anormalidad y no expresa bien estas proteínas de superficie, como son los CD55 y CD59, ¿no?, son lábiles a la actividad lítica del complemento. En cambio, aquellos elementos celulares, no solamente el glóbulo rojo, por si acaso, estamos hablando de neutrófilos, estamos hablando de
de megacariocitos, perdón, ¿no? Estamos hablando también de las células endoteliales. Si no expresan bien el CD55 y CD59, la actividad lítica del complemento, que es mínima porque no se detecta en el laboratorio, inmediatamente los hemoliza, ¿ya? Lo destruye. Es una manera de selección natural de aquellas células que no, no tienen una estructura bien integrada, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede con estos pacientes que tienen actividad lítica del complemento muy sensibles. Antes se creía que la actividad lítica del complemento solo aparecía cuando hay proceso infeccioso. No es verdad. Es normal que se esté produciendo en modo sostenido esta actividad lítica del complemento. Lo que pasa es que no es detectable por mecanismos de laboratorio. Lo que se ha detectado por laboratorio es cuando hay procesos inflamatorios y esta actividad lítica se incrementa, ¿no? Se incrementa mucho más, hasta puede ser 100, 1000 veces, ¿no? Pero para la enfermedad llamada hemoglobina paroxística nocturna no se activa, simplemente está, como dice, activado fisiológicamente, ¿no? Y esa actividad lítica pequeña tiene influencia sobre estos elementos celulares que estamos viendo, por eso está disminuida las plaquetas, está disminuido los neutrófilos, los linfocitos también están disminuidos, y los glóbulos rojos, obviamente, ¿no? Los reticulocitos, ni bien se están formando, están destruyéndose. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué a veces en un momento tenía 6%, 7%, etcétera, etcétera? Lo que sucede es que la hemoglobina paroxística nocturna no está afectada en todas las colonias que hay en médula ósea. Ustedes saben que en médula ósea hay colonias formadoras de glóbulos rojos, de neutrófilos, de linfocitos, de megacariocitos. Ya, todos ellos son colonias, están dispersas en toda la médula ósea. Pero en la hemoglobina paroxística nocturna, solamente un grupo de colonias está afectado. Y dependiendo de la severidad del cuadro, hay una clasificación, ¿no? Hemoglobina paroxística nocturna tipo 1, otra es tipo 2, otra es tipo 3, dependiendo qué porcentaje de colonias está afectada. Cuando es leve, es tipo 1. Cuando es moderada, es tipo 2. O sea, hay mayor cantidad de colonias afectadas que no pueden expresar esta CD55 y CD59. Pero el tipo 3 sí es mucho más severa en el cuadro en cuanto al porcentaje de células, de colonias formadoras eh, de glóbulos rojos, granulocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es la explicación por qué cuando se hacía el test de Hanks, en algunos salía una hemólisis leve, otros fuertemente hemolíticos y otros intermedios, ¿no? Entonces, recordar, en la hemoglobina paroxística nocturna depende qué porcentaje de colonias han sido afectadas. Y las que están sanas, esas colonias que sí han expresado bien estas moléculas CD55, CD59, esas son las que están produciendo los reticulocitos, ¿ya? Entonces, ahí es importante, insisto, en hacer un estudio de biología molecular, pero con aspirado de médula ósea, ¿ya? Para saber qué porcentaje está tomado. El pronóstico de estos pacientes es malo. ¿Por qué? Porque comienzan a degenerar, las células que son destruidas son sustituidas por tejido fibrótico. Al final, comienza a llenarse la médula ósea de tejido fibroso e incluso comienza a invadir a las células que están normales, pero como están rodeadas de tejido fibroso, no comienzan a recibir buena irrigación, ¿no? Entonces las afectan y su tiempo de sobrevida también disminuye. Otro grupo de pacientes expresan trastornos malignos, tipo neoplasias o síndromes mielodisplásicos. ¿Por qué? Porque la expresión inadecuada o ineficiente del CD55 y CD59 está avisando, está informando de que aparte de esa patología hay otras que tienen que ver con su mecanismo de control proliferativo, ¿no? Entonces comienzan a haber ese tipo de efectos, o leucemias o síndromes mielodisplásicos. Pero eso es
digamos, una evolución muy posterior al trastorno principal que se llama hemoglobina paroxística nocturna. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Ya, bien. Si no hay pregunta, entonces hasta aquí nomás hemos quedado, ¿ya? Dígale a su compañero Romero que pasó lista. Está bien, doctor. Ok, entonces aquí nomás quedamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, ok, Gracias, hasta luego. doctor. Ya, hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.